Buenos días, tercer cuatrimestre de LETIC, Universidad del Norte de Tamaulipas. Bienvenidos a la segunda de lectura y redacción. Estamos generando la hoja de cálculo para el pase de lista. Les encargo su camarita, porfa, para evidencia de la aportación del uniforme. Si no hay un uniforme, pues hay credencial de estudiante, así como nos está mostrando Wendy. Si puede, no, no es cierto. Wendy nos está mostrando, estaba por otro lado la cámara, pero ahora sí ya sale su credencial. Está Damaris también y Daisy, Dafne, va, impresión de pantalla. No me la paguen, porfa. Y vamos por la última. Ya está, chicas. Muchas gracias. Pueden apagarla. Bueno, vamos a continuar. Dafne va a pasar ahorita. Ay, aquí no es. Cancelar. Ok, ya lo encontré. Se había cerrado. ¿Me confirman visión en cuanto les sea posible, por favor? Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Dafne, arrancamos con usted. Textos personales históricos. Los textos personales históricos se utilizan preferentemente en contextos privados, como en el diario o en el cuaderno de viaje, aunque es posible que algunos, como las memorias o autografías de personajes públicos, pueden llegar a publicarse y ser leídos por un público diverso. Asimismo, este tipo de textos ofrecen materiales de intereses para la reconstrucción de una época, una visión del mundo o conocer la manera en que fueron vividos acontecimientos históricos. En los textos personales históricos se encuentran el diario, cuaderno de viaje, autografía o memorias. Ok, son personales porque forman parte íntima de la vida diaria que realizamos. Puede ser un diario, también puede venir una referencia emotiva, porque vamos escribiendo, tomando nota de lo que está pasando en nuestro día a día o en el minuto a minuto durante el día. Un cuaderno de viaje que funciona algo muy parecido a lo que es la bitácora, en donde vamos tomando nota de lo que observamos alrededor y finalmente la autobiografía. Esa va de que nací hasta que me morí. Bueno, no lo voy a hacer yo, ¿verdad? A lo mejor voy a tener una referencia hasta determinada parte de mi vida o puede ser alguien más muy cercano o algún estudioso que se haya encargado de llevar el control y la secuencia de los acontecimientos importantes de alguien, de alguna personalidad que causó furor o que causó impacto frente a la sociedad. Memorias, su preparación académica, sus acontecimientos personales, históricos, etc. Seguimos, nos quedamos con Daphne, Daisy Pamela. ¿Quiere que le ponga las letras en color negro? Se me hace que así en blanco no se ve bien. Sí, en negro, porque no alcanzo a ver, por favor. Ok, déjeme editarlo por acá rápidamente. Y pues de una vez todos, ¿verdad? Porque va a pasar lo mismo.
Muy bien, ahora sí. ¿Todo tuyo? Diario, escrito que registra día por día los acontecimientos, pensamientos y reflexiones del mismo. Registrar el acontecimiento cotidiano incluyendo descripciones, reflexiones, juicios y opciones diversas. En emotiva no dice nada. Características internas, escrito cronológico, estructura flexible, encabezamiento, fecha, cuerpo, núcleo del diario. En el cierre, puede o no incorporar un breve párrafo de cierre. Y características externas, se emplea la primera persona, el tiempo verbal es pretérito de indicativo, expresa juicios y opiniones, se apoya en hechos y datos, registro lingüístico informa. Muy bien. Los rasgos que estamos viendo en diario son igualitos a los de mensaje electrónico, a los de carta y a los de anécdota. ¿Por qué es la misma clasificación? Vamos a regresar. En cada uno de los textos personales históricos y el que sigue, va a llevar la misma clasificación, la intención comunicativa, las funciones del lenguaje, las características internas y las externas. Aquí dentro del diario vamos a registrar lo que pasa durante el día, describimos, reflexionamos, opinamos sobre alguna persona o sobre algún acontecimiento. La función del lenguaje es emotiva porque es una expresión muy personal, es algo muy íntimo, algo que nada más a mí me pasó y nada más yo sé cómo me siento en ese momento. Es un escrito cronológico porque a lo mejor ese acontecimiento tomó varios días de mi vida. Fue un periodo que me marcó y yo llevo registro de él. Es de una estructura flexible porque es de fácil entendimiento, son mis palabras y el que me conozca las va a procesar. Pues si no de la misma manera, similar o se le va a hacer familiar. Lleva un título. Vamos a continuar con el título, no sé, el día que se comieron el pastel. Y ahí voy a compartir qué pasó el día que se comieron el pastel. A lo mejor ese pastel no se lo tenían que haber comido, lo tenían que haber guardado porque yo lo iba a regalar. Y ese acontecimiento duró varios días porque causó enojo, porque causó tristeza. Todo eso se va a expresar ahí. Dentro de las características internas encontramos el cuerpo, que es el núcleo del diario, y el cierre, que puede ser breve o puede ser extenso según lo que yo haya sentido o expresado o observado durante el día con los actores involucrados. Y sus características externas se emplea en primera persona. El día de hoy me reporté en la oficina, me encontré con Lupita y me comenta la siguiente situación. El tiempo verbal es pretérito indicativo. Pasó ayer, pasó hace rato, está pasando. Expresa juicios y opiniones. Lo que yo pienso de lo acontecido fue lo siguiente. Opino que no tuvo que haber actuado de esa manera. Se apoya en hechos y datos, son acontecimientos, observaciones y finalmente un registro lingüístico que informa. Si llega a caer en manos de quien sea, va a tener información personal de acontecimientos vividos míos. Seguimos con Damaris. Sí, cuaderno de viaje. Texto que registra experiencias de viaje como anécdotas, diálogos, descripciones, impresiones, etcétera. No le veo lo que está a un costado, está de blanco. Es lo mismo, es intención comunicativa. El que sigue es función del lenguaje, características internas y externas. Eso no va a cambiar. Ándale. Es registrar experiencias de viaje, las cuales incluyen anécdotas, narración de acontecimientos, transcripción de diálogos, descripción de lugares, gente, objetivos, entre otras posibilidades. Funciones del lenguaje, emotiva e incluso apelativa y referencial si es que se hace público. Características internas, escrito cronológico, estructura flexible, encabezamiento, lugar desde el cual se escribe, cuerpo, núcleo del cuaderno, cierre, puede o no incorporar un breve párrafo de cierre. Y características externas, se emplea a primera persona, el tiempo verbal es pretérito de indicativo, expresa juicios y opiniones,
Se apoya en hechos y datos. Registro lingüístico informal. Muy bien. Este cuaderno de viaje es similar al diario y a la bitácora, porque sus características externas son las mismas. Lleva el tiempo pretérito indicativo, expresa juicios y opiniones, apoya en hechos reales y es un registro lingüístico informal. Muy bien. Dentro de las características internas, pues también similares a lo que es el diario, puede ser emotivo, puede ser apelativo, porque generalmente los cuadernos de viaje tanto pueden ser formales como pueden ser informales. Informales cuando yo llevo un registro de, por ejemplo, si yo vivo en Tampico y quiero hacer un registro de todo lo que voy viendo en carretera en mi trayecto de Tampico a Reynosa, voy a ir escribiendo. Estamos en el kilómetro 20 de Altamira, pasamos a comernos unas gorditas, vi que asaltaron a alguien, la persona estaba portando pantalón negro, traía lentes oscuros y gorra. Ahora estamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos encontramos comiendo en las vías del tren, está todo bien rico, hay mucha gente y no traen cubrebocas. Ya llegué a Reynosa, Tamaulipas, todo muy bien, comimos un montón, se lleva como que una secuencia de datos de lo que observo, de lo que yo voy haciendo. Aquí ya me di cuenta que pues a la maestra le encanta comer y se paró en cuanto a changarro se encontró. Si quiero hacer un cuaderno de viaje formal, generalmente este se ocupa cuando se lleva registro de una ruta dentro de un empleo. Vamos a ponerlo así. Si yo, trabajador, tengo que hacer inventario de varias sucursales alrededor del estado, vamos a ponernos eso, y soy supervisor de la bodega de Farmacia del Ahorro y me corresponde toda la ruta de la costa, de Tampico hasta Matamoros. Tengo que ir indicando, me encuentro en la sucursal tal de Tampico a las 5:30 de la tarde, nos dio la bienvenida el gerente. Ahora me encuentro en la sucursal de Altamira, en el kilómetro 20, el gerente no me recibió, no estaba, y comienza la secuencia de datos. Ahora estoy en Soto la Marina, estoy en San Fernando y ya llegué a Matamoros. Y en cada una de las sucursales va a ir haciendo una anotación. Si lo recibió el gerente, si no lo recibió, si falta inventario, si estaban los empleados. Sigue siendo un cuaderno de viaje porque va aportando datos de cada una de las sucursales en las que se encuentra. A lo mejor los datos van a ser similares o lo que le está pidiendo es lo mismo. A lo mejor lo que va a cambiar es únicamente el resultado de cada uno de los datos que investigó. Pero es un cuaderno de viaje. El objetivo es el mismo, sin embargo, va registrando lo que pasa en cada una de las localidades que está visitando. Ok, gracias, Damaris. Seguimos con Emanuel. Autobiografías y memorias. La autobiografía es un texto que narra la vida de una persona. Permítame, maestra. Sí, claro. Escrita por ella misma. La memoria es considerada con el texto en el que el autor puede describir paisajes, significados de su vida o de hechos históricos particulares. ¿Qué sigue? Intención comunicativa. Hacer recuento de la vida propia de manera general o de hechos históricos particulares, haciendo énfasis en aspectos que el enunciador emisor le resulten relevantes o significativos. Función del lenguaje emotiva. Características internas. La estructura de la autobiografía y la memoria es flexible, ya que se puede organizar de acuerdo con distintos criterios. Es posible subdividirlas en secciones. Y lo último sería características externas. Emplea en la primera persona el tiempo verbal. Es el principio de indicativo. Combina
Principalmente la narración con descripción también puede incluir diálogo. Este tipo de texto suele escribirse para ser leído por otras personas. Puede haber voluntad de estilo y una intención literaria que se manifiesta en el empleo de metáforas y otras figuras retóricas. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué pasa con la autobiografía? Les comentaba hace un momento, tanto la puedo escribir yo, porque son acontecimientos personales, como la puede ir redactando algún estudioso que estuvo al pendiente de cada paso que daba sobre mi vida. Son acontecimientos importantes, son acontecimientos relevantes dentro de la comunidad. Si fue una persona sobresaliente que se dedicaba al estudio de algún organismo en particular, si se dedicaba a realizar acciones altruistas, todo esto se expresa de manera emotiva, porque son sentimientos los que estoy plasmando. El escritor de quien está describiendo, por ejemplo, el autor está describiendo lo que es la vida y obra de, vamos a ponerlo así, Madre Teresa de Calcuta. Y el autor va a describir toda la vida de María Teresa de Calcuta, cómo fue que decidió ser monja, qué acciones realizó, a qué grupo de la sección infantil se encargó de apoyar más, cuál era su ideología, qué premios recibió, qué reconocimientos le fueron entregados por su acción altruista. Características internas. La estructura de la biografía y la memoria es flexible, se organiza de acuerdo a distintos criterios, puede ser personales, impersonales, y es posible subdividirlas en secciones, sí, claro que sí, porque puedo expresar a lo mejor de María Teresa de Calcuta cuál fue su formación académica, a qué escuelas visitó. Sí, entonces eh, yo no quiero saber nada de su vida académica, pero quiero saber de cuáles obras también. Otra sección puede ser la vida personal de María Teresa de Calcuta. ¿Quién era ella antes de decidir ser monja? ¿O con qué persona se relacionaba? ¿De qué familia venía? Etc. Esas pueden ser las secciones para subdividir lo que es la autobiografía. Y finalmente las características externas. Se emplea en primera persona, el tiempo verbal es pretérito indicativo, recibió el Premio Nobel de la Paz, entregó recursos de su herencia para ayudar a los niños con SIDA. Se encargó de dar alimento en Calcuta, India, a las personas que menos tenían. Este tipo de texto se escribe para otras personas, para hacer referencia, para hacer conciencia, para hacer un cambio personal. Y puede haber voluntad de estilo, o sea, cada autor le va a dar el sentido que él quiera llegar hacia la gente. Muy bien. Seguimos con Evelyn. Textos personales escolares. Los textos personales escolares son de uso privado, pero sirven de apoyo para las actividades que se realizan en la escuela, como los apuntes de clase, la bitácora, el cuadro de trabajo y la agenda. Muy bien, vámonos con la que sigue, Evelyn. Apuntes de clase. Los apuntes de clase son notas, gráficos, conceptos, etc., que se relacionan entre sí haciendo referencia a un tema en especial. Intención comunicativa. Registrará la información más relevante sobre un tema, datos, hechos, relaciones entre ellos, títulos de obras, nombres de autores o personajes, definiciones entre otras posibilidades y van de acuerdo al entendimiento del autor. Funciones del lenguaje referencial. Características internas. Su contenido en discontenido, es decir, no tiene un orden. Tiene enunciados breves y esquemáticos, que en ocasiones son ordenados para una mejor comprensión. Presenta marcas gráficas, subrayos, colores, letras mayúsculas, entre otras.
Características externas. Representa las ideas principales del tema. Utiliza el lenguaje sintético y fragmentario y profusión y abreviaturas. Datos precisos, va dirigido hacia uno mismo. Ok, estos apuntes de clase no tienen una estructura definida porque también son personales. No son emotivos porque no voy a plasmar mis sentimientos de lo que me pasó durante la clase. Son referenciales porque son datos que me van a servir para proporcionar información en el futuro, porque me van a servir para concentrar datos que en el futuro me van a ayudar a definir una evaluación. Puedo utilizar toda la creatividad que tenga a la mano, todos los materiales que estén disponibles en ese momento. Necesariamente que sea un texto de corrido, así una narrativa, un ensayo, no es una regla, eso lo define cada uno de ustedes. Pueden ser pequeñas notas, abreviaturas, dibujos, mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, notas, etc. Eso lo definen cada uno de ustedes. No lleva una regla que diga, tienes que hacerme un resumen de todo lo que dijo la maestra o tienes que apuntar todo tal cual lo que proyectó la maestra. No. Ustedes definen de qué manera lo van a apuntar porque a fin de cuentas es aprendizaje de ustedes. Algunos aprenden o recuerdan cosas por medio de gráficos y otros recuerdan o se aprenden las cosas mediante abreviaturas, cambian lenguajes, tienen códigos, tienen marcos dentro de sus notas, etc. Todo eso, lo repito, lo definen ustedes. Seguimos con María de Jesús. Agenda. Son textos que permiten registrar, planear y organizar el tiempo de realización de actividades y tareas. Intención comunicativa. Registrar las tareas y compromisos tanto escolares como personales a realizar por día, semana, mes. Funciones del lenguaje referencial. Características internas. Contiene una fecha, horario, días a realizar las actividades. Características externas. Las actividades escritas llevan un orden cronológico. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué pasa con la agenda? Es algo, pues no igual, es parecido al diario en el sentido de que por el control de las fechas voy a plasmar ciertas actividades que voy a hacer. La agenda se basa en un calendario. Puede ser en una libreta, así escalonado el día de hoy. Hoy es martes 13 de abril. A las actividades que voy a tener de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y con pequeñas notas voy a ir definiendo cada una de ellas. Como puede estar mostrado todo el calendario por celdas, como si fuera una tabla, y a lo mejor la actividad que voy a desarrollar en alguno de los días me va a ocupar todo el horario. Y ahí no necesito poner exactamente qué voy a hacer a las 8, qué voy a hacer a las 9, consecutivamente. A veces las actividades me llevan la mayor parte del día. Y me adelanto a tomar nota de en qué día se van a desarrollar para ya no comprometerme en esa fecha a realizar otra actividad, enfocarme únicamente en lo que está plasmado durante ese día. Seguimos con María Guadalupe. Bitácora. Son registros de dificultades, retos, logros en el proceso de aprendizaje. Intención comunicativa. Registrar diversos aspectos del proceso de aprendizaje y su función consiste en que el estudiante tome conciencia sobre su proceso de aprendizaje. Funciones del lenguaje. Referencial, emotiva. Características internas. Debe tener un orden claro, abarque los aspectos de duda, referencial, etcétera, de cada clase. Características externas. Contiene un lenguaje formal, ideas concretas, ideas basadas a un resultado. Muy bien. A bitácora también se le puede llamar minutario, porque voy a ir capturando lo que está pasando durante el día minuto a minuto.
Las bitácoras generalmente se utilizan en hechos investigativos, en hechos que son de experimentación, porque tengo que llevar por medio de la observación el registro de datos, los cambios que ha causado, las reacciones que he provocado, si es por medio de acciones y observación, cuál va a ser el resultado para poder comparar y dar una conclusión. Muy parecido también a la agenda. Sin embargo, en la bitácora yo no me adelanto a los hechos. En la bitácora yo voy a ir llevando el control en el presente. Son las 4:30, informo que la sustancia cambió de color. Son las 5 de la tarde, la sustancia pasó de azul a rojo y ha tomado una textura viscosa. Son las 6 de la mañana, la textura se evaporó por completo. Son hechos que vamos a ir relatando en el momento, en tiempo presente. Son ideas concretas, basadas en un resultado de acuerdo a lo que yo observe. Continuamos con Wendy Flores. Cuaderno de trabajo. Es un texto donde se registran las tareas, actividades escolares y sus resoluciones. Intención comunicativa. Permitir al estudiante llevar un registro confiable del trabajo realizado y pendiente. Función del lenguaje. Referencial apelativa. Características internas. Orden, fechas, nombre de la materia. Características externas. Claro y subjetivo. La diferencia entre el cuaderno de trabajo y los apuntes escolares es que mientras en los apuntes escolares no hay una estructura para que yo lleve control de lo que está pasando en el momento durante la clase, en el cuaderno de trabajo sí, porque estoy sometido a indicaciones, nos lo está comentando en funciones de lenguaje, es referencial y es apelativa. Si damos una instrucción, nosotros docentes, el alumno la va a tomar y la va a plasmar de acuerdo a las indicaciones que se hayan puesto durante clase. Si en este momento les comento, vamos a hacer una tabla comparativa de los textos que acabamos de ver, en su cuaderno de apuntes van a hacer una tabla comparativa. Ya no va a hacer cada quien un ensayo. Por ejemplo, América dice, no, pues yo quiero hacer un ensayo. Cintia me dice, no, pues yo quiero hacer un resumen. Y Daisy dice, pues yo quiero hacer dibujos. Ya no es un apunte, ya es una indicación, ya es una función apelativa, la que les estoy diciendo, vamos a hacer una tabla comparativa. Todos debemos tener la misma tabla, lo que va a cambiar van a ser los datos, porque a lo mejor el procesamiento no fue el. Entonces, diferencias entre cuaderno de trabajos y apuntes escolares. El apunte escolar no lleva una estructura, no es una regla, y el cuaderno de trabajo sí, sí lleva una regla, sí lleva una estructura, porque está sometido a una función apelativa. Continuamos con América Angélica. Curriculum vitae. El curriculum vitae, currículum, currículo u hoja de vida es un resumen del conjunto de estudios, méritos, cargos, premios, experiencia laboral que ha desarrollado u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral o académica. Ok, hasta ahí. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme interrumpir aquí para poder compartir el siguiente documento. Me voy aquí a nuevo, busco en plantillas, currículum. Ya les había puesto esta tarea en otra materia. Vamos a buscar una plantilla ya preestablecida y vamos a ver lo que son las partes del currículum. De todos los que están aquí preestablecidos, vamos a seleccionar este que está aquí. Crear. No, no me dejó. Vamos a buscar uno que sí me deje.
Muy bien. Aquí estamos en lo que es un currículum vitae de una plantilla que ya está predefinida dentro de dentro de Word. Ustedes eligen la que más les agrade, la que más les guste, perdón. Cumplen con las mismas funciones, traen la formación de la persona, la formación académica, en qué escuela, en qué universidad se graduó, si tiene posgrados, si usa diplomados, si tiene cualquier otro curso o taller que le haya generado valor curricular, va dentro del encabezado de educación. Experiencia laboral, 1, 2, 3, 4. Si aquí tienen nada más 4 ejemplos, porque es lo que ha trabajado esta señorita. Si ya trabajó en una empresa como cajera, si ya trabajó en otra empresa como capturista de datos, si trabajó en almacén, todo lo que ha causado de experiencia laboral lo va a plasmar en esta parte. Aptitudes. Si es una persona que tiene facilidad de palabras, si tiene liderazgo, si tiene conocimientos de Microsoft, qué dominio de inglés maneja, si es que domina otro idioma. Todo esto viene dentro del apartado de aptitudes. Y de este lado podemos ver una foto de perfil, el nombre de la persona, el puesto, el que tiene en la actualidad o el que va a solicitar, una breve descripción del perfil que está plasmando aquí todo su historial y qué contacto tenemos, el teléfono, si tiene página web o puede ser Facebook de hoy en día y un correo electrónico. Esto es un ejemplo de lo que es un currículum vitae, perdón. Les repito, ustedes se van de este lado en Word, si es que no quieren buscar en línea, seleccionamos nuevo y aquí en plantillas ponemos currículum, así nada más. Y salen todas estas opciones. Ya depende de ustedes hacia dónde se quieran dirigir, ya sea pedir empleo, a dar una recomendación o simplemente por el hecho de querer tener captura del historial que lleva. Una manera muy fácil, ya están predeterminados los datos, únicamente nos dedicamos a concentrar. Entonces cerramos por acá. No guardo nada. Me regreso. Y ya no les voy a proyectar porque ya llegamos a la segunda parte, a la conclusión de la segunda parte de la sesión. Ya estoy aquí con ustedes nuevamente. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, vamos a cerrar la grabación.